Hola, soy Víctor Lago y junto con mis compañeros César Montesino y mi compañera Anita Jiménez vamos a hablar acerca del neoanálisis. Introducción al neoanálisis. Primero tenemos que entender el periodo anterior al neoanálisis. Antes de que comenzara el neoanálisis existía el psicoanálisis, el cual proviene de Freud, que es conocido como el padre del psicoanálisis. Aunque claro, fue gracias a los post-freudianos quienes se enfocaron más en el término del yo que leyó en su tiempo, el cual permitió los primeros indicios del neoanálisis. Neoanálisis. El neoanálisis comenzó, como ya mencioné, por un interés en el enfoque del yo y su significado, además de la creencia de que el yo tenía más que el propósito que se le había dado Freud en el psicoanálisis. Gracias a esto surgieron varios autores que estaban de acuerdo con esta postura, los cuales en un comienzo fueron Anna Freud, Hartmann, White, Adler y Loewinger, el cual vamos a analizar en profundidad cada uno de ellos y su aporte. El inicio. Se podría decir que el inicio comenzó con Anna Freud, su análisis sobre los mecanismos de defensa, los cuales se pudieron ocupar tanto para el psicoanálisis como para la psicología del yo, que fue el inicio y son las bases del neoanálisis. Hablemos de la participación del yo. El yo, como había dicho Freud, lo terminó como el mediador entre las decisiones que tomamos entre el ello y el superello. No fue sin embargo, posteriormente, con los post-freudianos y la psicología del yo iniciando, se le atribuyó la primera cualidad, la cual era la de adaptarse. Cuando comenzó esto, se produjo un cambio de énfasis, principalmente dos. Comenzó con un problema, que fue el énfasis que debía tener la psicología del yo, puesto a que el yo ya tenía una tarea asignada anteriormente por Freud, y estaba en discusión el cambiarla, modificarla o sustituirla por las nuevas que querían añadir. Eso sí, en el segundo paso de esta parte llega Hartmann. Heinz Hartmann descubrió que existía en realidad una manera muy simple de continuar con lo que sería la psicología del yo y el yo en sí. La regla que había establecido Freud la ignoró. Heinz Hartmann. Nos referimos a que la ignoró simplemente explicando que, para continuar con su avance en la psicología del yo, simplemente asumió que el yo tenía dos funciones: la de reducir el conflicto entre el ello y el superello, y entre el ello y la realidad externa, más simple, el término que ya le atribuyó Freud al yo, y la nueva que era actuar mediante los procesos cognitivos para permitir una mejor adaptación con su ambiente. Él, para manejar estas situaciones nuevas, usó dos esferas. La primera era para reducir el conflicto, llamada esfera del conflicto, y la segunda esfera para promover la adaptación del yo, que era la esfera libre del conflicto. Luego de esto llegó White, quien añadió más información a la psicología del yo usando la motivación. Aquí usó dos tipos de motivación: la motivación efectora y la motivación de conveniencia. La primera motivación efectora era lo que creía White el indicio del yo en una persona. Su principal objetivo era el de tener un impacto en el ambiente en que lo rodea. Después tenemos la motivación de conveniencia. Se puede decir que es una evolución de la primera motivación, la cual ya no solo consistía en tener impacto, sino de ser eficaz el impacto en el ambiente. Estas motivaciones entonces fueron el segundo agregado importante a la psicología del yo y a la adaptación que tiene el yo.
El tercer importante agregado fue traído por Alfred Adler. Adler en realidad comenzó sus investigaciones por motivos médicos, descubriendo que en general todas las personas tenían, por así decirlo, una debilidad en alguna parte de su cuerpo, y que por ende su mismo cuerpo trataba de compensar tal debilidad. Posteriormente descubrió que esto se podría llevar a una rama psicológica, entendiendo que la debilidad que puede tener el yo de una persona hacía la necesidad del yo mismo de querer superarse para compensarlo. Esto lo llamaba la lucha por la superioridad. También hay que mencionar que lo importante es que Adler fue el que extendió el término de la personalidad y definió que la personalidad funcionaba como un todo. Después tenemos a Loe Winger. Loe Winger examinó la forma del yo y sus capacidades y se dio cuenta de que el yo crece y se vuelve aún más complejo en las diferentes etapas de vida de las personas. Gracias a esto determinó ciertas etapas en que el yo se desarrollaba en la vida, las cuales llamó desarrollo temprano del yo, desarrollo intermedio y la etapa avanzada, y cada desarrollo tenía su propia estructura, las cuales veremos a continuación. En el desarrollo temprano del yo tenemos dos estructuras: la etapa presocial, la cual se puede entender como la forma primitiva del yo, siendo su principal tarea la capacidad de distinguir entre sí mismo y los demás. Después tenemos la etapa de impulsividad, que ya es cuando los niños consiguen impulsos como una forma de mostrar su independencia. Después tenemos la etapa intermedia del desarrollo del yo. A esta se le llamó el control de impulso. Dentro de la estructura de los controles de impulso tenemos la primera, que era la etapa de autoprotección, que fue el primer paso hacia tener el autocontrol de los impulsos de uno. Después tenemos una etapa del conformismo, que es cuando un niño comienza a vincular su bienestar con los restos del grupo, con los restos de familia o compañeros. Por último, tendríamos la etapa de los escrúpulos. Aquí, los acontecimientos y situaciones tienen mucho significado. La culpa es más que la vergüenza, es lo que impide que en esta etapa la gente comience a romper los códigos morales, lo cual antes no sucedía. Ya en la etapa avanzada del desarrollo tenemos dos partes importantes. La etapa autónoma del desarrollo, que es cuando el yo de las personas se preocupa por las reflexiones sobre la interdependencia que tienen las personas y una búsqueda de la autosatisfacción. Después tenemos la etapa integrada. En esta etapa, el individuo ya maneja conflictos internos y encuentra la manera de satisfacer dichas demandas en un conflicto. Ahora analizaremos en profundidad en el análisis. En primer lugar, tenemos la psicología del yo. Esta fue la base para el neoanálisis y con el cual lograremos implementar nuevos términos en la psicología, especialmente la personalidad, teniendo funciones tanto científicas como clínicas y de tratamiento, las que permiten crear el análisis de la personalidad, terapias de control y visiones nuevas para la personalidad, entre muchas otras. En segundo lugar, tenemos la adaptación y autonomía del yo. La adaptación y autonomía del yo ha ayudado a comenzar a usar nuevos conocimientos en su tiempo y ahora podemos aprovecharla para comprender la naturaleza del yo de cada persona y por ende de su personalidad, principalmente en tratamientos que lo requieran o para entender personalidades en extremo extrañas y descubrir su origen. En tercer lugar, tenemos el control y flexibilidad del yo. Nos encontramos con dos temas importantes. El primero es sobre cómo el control del yo nos ayuda a hacer evidentes el problema básico y complejo de control en la personalidad a la hora de analizar sus conductas. Y el segundo nos dice sobre la flexibilidad, al igual que el control nos hace ayudar a darnos cuenta de las dificultades que alguien puede tener a adaptarse a las circunstancias del ambiente. Esto es vital para el sostenimiento de las personas, por lo que es importante saberlo. En cuarto lugar, tenemos la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson.
Esta es una de las teorías más elaboradas, donde Erikson mantiene la idea planteada por Freud de que la personalidad es desarrollada en etapas, pero con algunas diferencias. En esta, Erikson nos muestra el impacto de los fenómenos sociales en la vida y también nos da la idea de la evolución de la personalidad a lo largo de la vida. Al igual que Loevinger, esto nos ayudará a ampliar y organizar las bases del conocimiento de la psicología del yo. A continuación, presentaré un análisis de caso en donde mostraremos cómo podemos encontrar las características de la psicología del yo, el uso del neoanálisis y tratamiento de circunstancias cotidianas para un psicólogo profesional. Nuestro caso es el siguiente: la paciente sufre episodios depresivos, se siente como una fracasada y piensa que todos están en su contra y se burlan de ella, pero no puede diferenciar la representación que ella tiene entre sí misma y la mirada de otros. Proyecta su propia desvalorización y se torna perspicaz. Pero en ciertos momentos ella es capaz de descentrar su pensamiento, reflexionar sobre este y preguntarse si se trata de su imaginación o de una deformación que hace de los demás. Esto le permite mantener un razonable sentido de la realidad, donde hay claros indicios que tiene una dificultad para sostener por sí misma un balance narcisista adecuado, necesitando de otros, especialmente de su novio, para que actúen como objetos del ser, que la calmen y ayuden a disminuir su tendencia a ser dominada por dudas, obsesiones y rituales. Es marcada su dependencia respecto a su madre, donde se siente protegida por ella, pero al mismo tiempo abrumada y aplastada narcisísticamente por detrás. Las soluciones que encontramos de todas las formas de ayudar, logramos identificar tres, en donde está presente nuestra materia. Respecto al enfoque de tratamiento, parecería que el marco más adecuado sería uno en el que el terapeuta le permitiera seguir su propio ritmo y conservar un sentimiento de control sobre la relación. Un modelo para el tratamiento dentro del cual la paciente pueda explicar y explorar su mundo interno y relaciones interpersonales para así comenzar a fortalecer el yo y posteriormente una autonomía básica. Y en tercer lugar, el tratamiento debería encarar su vulnerabilidad narcisista, narcisismo no solo amenazado por los personajes externos, sino por un super yo que no le da tregua, sino logra quizás incluso podamos crear una mayor flexibilidad del yo. Con las anteriores soluciones mostradas, logramos encontrar tres puntos importantes en la psicología del yo. El primero, obviamente, era un concepto básico de la psicología del yo. El segundo fue la adaptación y autonomía del yo. Por último, el control y flexibilidad, donde recordemos que todo esto es gracias al neoanálisis realizado. Para concluir, podemos mencionar lo importante que fueron los aportes de Freud y de sus seguidores en pleno siglo XX. Sus teorías fueron un aporte realmente importante, que podríamos decir que marcó un antes y un después en la historia de la psicología, pero también el neoanálisis abrió muchas puertas en el estudio y conocimiento del ser humano. Como bien sabemos, el neoanálisis surgió de la necesidad de eliminar aquellos puntos de vista que en cierta época generaban resistencia. De hecho, los mismos seguidores de Freud fueron los que aportaron y fueron el pilar fundamental para la creación del neoanálisis. Entre ellos se encuentran Sullivan, Erikson y Horney. Esta teoría, como bien sabemos, renuncia a la idea de la teoría sexual de la neurosis y se enfoca en aspectos más importantes del desarrollo humano, por lo que fue de vital importancia ya que se amplió la forma de conocer y estudiar a las personas, mencionando también que hubo un aporte importante a la psicología clínica. Entre esto podemos nombrar a Horney, que le dio énfasis en aquellas fuerzas sociales interpersonales en el desarrollo humano. Entre ellos también encontramos a Erikson, que explica el desarrollo de manera psicosocial, más que solo llevado a lo sexual como lo hacía Freud. Por lo tanto, como grupo mencionamos la importancia que tiene la creación de esta teoría a partir del psicoanálisis y que esto implementó ciertos aspectos
sociales y posturas sobre el psicoanálisis, pero a mayor amplitud, ¿cierto? Y que se le da énfasis más a ciertas cosas que en la teoría anterior no se le daba tanto. Por lo que ahora actualmente todos estos pasos que se dieron en el siglo XX hicieron que los estudiantes de psicología de la actualidad tuvieran un aspecto más amplio de la teoría del psicoanálisis y el neoanálisis. La información utilizada para este trabajo fue del texto Teoría de la Personalidad y de información extra de la página de revisión del psicoanálisis y su aportación a la psicología clínica. Muchas gracias por ver el video.